8 jóvenes apache fueron colgadas boca abajo, abandonadas a su destino, con cuerpos heridos y respiraciones apenas perceptibles. Jackson, un ranchero solitario, irrumpió en la escena y arriesgó todo para salvarlas. En un acto de valentía inesperada, desafió el peligro. Enfrentó a los Daringers y encendió una lucha por justicia, supervivencia y redención. Una historia intensa de coraje, alianza y esperanza en el salvaje oeste, que no querrás perderte. Bajo la vieja puerta de madera desgastada, 8 cuerpos colgaban, balanceándose lentamente. Estaban boca abajo, con los pies atados a una viga, y su largo cabello caía como cortinas negras agitadas por el viento. Sus cuerpos magullados y respiraciones débiles parecían hilos de vida que se quebraban. Jackson saltó de su caballo, el corazón latiéndole con fuerza hasta dolerle. Cortó a cada una de las chicas, sosteniéndolas con brazos temblorosos de ira. Nadie merecía sufrir así. Cuando colocó a la última en el suelo, miró la tierra desolada que había pasado toda su vida intentando reclamar. La paz nunca se encuentra verdaderamente en lugares comprados demasiado barato o demasiado tarde. Aún así, él estaba allí. Y esas 8 chicas moribundas lo necesitaban ahora. Dentro de la vieja cabaña de madera, la luz del fuego iluminaba sus rostros agotados, reflejando cada herida. Jackson colocó mantas sobre cada una, asegurándose de que se mantuvieran juntas para conservar el calor. Sus cuerpos estaban tan fríos que al tocarlas se le entumecieron las manos. Preparó agua caliente y utilizó hierbas que había traído del norte para crear un remedio improvisado, aunque no era un sanador. Una de ellas abrió los ojos primero. Una joven de cabello hasta la cintura, rostro delgado y ojos afilados como pedernal. Arya. Su voz era ronca, apenas un susurro. «No estás con los Daringer». Jackson soltó una risa seca. «Si fuera uno de ellos, no estarías respirando para preguntarme eso». Arya miró a su alrededor y vio a sus hermanas cubiertas con mantas, con agua, rodeadas de los esfuerzos torpes pero sinceros de Jackson. Tocó la venda de su muñeca y asintió levemente, un gesto apache de agradecimiento. Ra, con ojos claros pero firmes, fue la primera en sentarse. «Nos salvaste, pero ¿por qué?», preguntó Ra. Jackson hizo una pausa, mirando el fuego crepitar en la chimenea. «Porque hay cosas que simplemente no puedes ignorar». Sus palabras eran pocas, pero sus ojos transmitían todo. Las chicas comprendieron sin necesidad de más explicaciones. A medida que su fuerza regresaba, Arya respiró hondo y comenzó a hablar. Cada palabra era como una espina clavándose en el aire. «Este rancho nunca fue tuyo, nunca perteneció a ningún hombre blanco. Esta es la tierra de nuestro padre, tierra sagrada de nuestro pueblo», dijo con voz firme. Jackson se sentó en silencio, escuchando como un hombre que había gastado su vida en un terreno solo para descubrir que se había comprado con sangre ajena. La verdad de la tierra lo golpeó con fuerza, y comprendió la profundidad del conflicto que había invadido su vida. Adiakin, el clan Daringer, llegó hace 10 años. Querían apoderarse del manantial subterráneo, el único que mantiene viva esta tierra durante la sequía. Nuestro padre dijo, no, pero mataron a nuestra familia, a toda nuestra tribu, excepto a nosotras 8, agregó Ra, con voz firme pero temblorosa. Nuestro padre dividió el mapa del manantial en 8 partes. Cada una de nosotras llevaba un fragmento. Los Daringer no podían matarnos, porque aún no tienen el mapa completo. Entonces, ¿por qué estabas colgada boca abajo en mi puerta?, preguntó Jackson con cautela. Arya lo miró fijamente, sin titubear, evaluando quién se atrevería a atacarlas y dispuesta a arrancar la verdad de su boca. Jackson sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del fuego. Había caído en una trampa, no por casualidad, sino por adentrarse en una enemistad de generaciones. Nema, la más joven y débil del grupo, habló con palabras apenas audibles, que se quebraban entre respiraciones. «Si nos dejas ir, aún puedes marcharte antes de que regresen». Jackson se levantó y caminó hacia la ventana, observando la oscuridad que se espesaba sobre el rancho. Los signos extraños alrededor del lugar no dejaban dudas.
Sabían que alguien había rescatado a las 8 chicas y volverían pronto. Jackson respondió suavemente, sin voltear la cabeza. He pasado toda mi vida comprando esta tierra, pero si es vuestra, no puedo dejarlas aquí. Arya miró a sus hermanas y luego a Jackson. Un débil brillo de esperanza en medio del desierto muerto. El viento nocturno traía un frío cortante, que se colaba por cada grieta de las paredes de madera podrida. Dentro, las chicas habían caído en un sueño agotador. Jackson quedó solo junto a la ventana, su rifle Winchester apoyado en las rodillas. Podía sentir el peligro acercarse como la sombra de una serpiente, lenta pero segura, sin aviso. El sonido de cascos resonó desde la distancia como un tambor de guerra sobre la arena. Jackson se puso de pie de inmediato, la tensión subiendo por su espalda. El ruido metálico de los cascos se intensificó y luego se detuvo justo en la puerta del rancho. Una voz surgió desde la oscuridad, lenta pero cargada de intención mortal. Jackson Hale. Sé que estás ahí dentro. El viento hizo temblar la puerta suavemente, y las 8 chicas despertaron sobresaltadas, ojos llenos de miedo. Arya colocó su mano sobre el brazo de Jackson, negando levemente con la cabeza, pero él levantó un dedo a los labios, indicando silencio absoluto. Jackson avanzó hasta el porche, la luna proyectando su sombra sobre la figura de un hombre a caballo, Vandrich Boone. Boone no era de los que mataban en secreto. Su porte era arrogante, seguro. Su cabello largo estaba recogido bajo, y su abrigo negro colgaba sobre los hombros. De su silla de montar colgaba una cuerda enroscada, testigo de muchas ejecuciones pasadas. Boone sonrió con frialdad. Bien, hiciste un gran movimiento, Hale, tocando lo que pertenece a los Darringer sin pedir permiso. Jackson apoyó una mano en un poste del porche, calmado. ¿Tuyo? Solo vi a 8 personas colgadas como animales. Las bajé, eso es todo. Boone rió, un sonido metálico y cortante. Deberías haberlas dejado morir. Habría sido más fácil para ellas y para ti. Jackson respondió con calma, firme. No las entregaré. La comisura de la boca de Boone tembló, revelando una fisura rara en su compostura. Esas chicas tienen partes del mapa de nuestra familia. Esta tierra, el agua, todo el valle nos pertenece. Vine a recuperar lo que es nuestro. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde donde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. Boone se inclinó hacia adelante en su silla de montar, su voz bajando como un cuchillo. Entré solo esta noche, pero mañana regreso con toda la banda. Y entonces no habrá más palabras, solo acción. Giró las riendas con dramatismo y se perdió en la oscuridad, dejando un eco amenazante. Jackson permaneció inmóvil, observando cómo los cascos desaparecían en la noche. Cuando regresó dentro, las 8 chicas lo miraron, mezcla de horror y gratitud en sus ojos. Arya dio un paso adelante, voz firme. No eres uno de nosotros, aún puedes marcharte antes del amanecer. Jackson soltó un suspiro, cerrando la cortina lentamente. Compré esta tierra con cada dólar de mi vida, pero ahora entiendo algo. No compré tierra, compré una guerra. Sabía que el conflicto llegaría con la primera luz del día. Su mirada recorría cada rincón de la cabaña. La noche del desierto caía densa, como un manto negro sobre la tierra. Mientras el sol se ocultaba detrás de las rocas rojas, Jackson notó la ausencia de sonidos habituales. No aullaban coyotes ni cantaban grillos, solo un silencio pesado, cargado de presagio. Arya se acercó al porche, voz baja y firme. Boone nunca hace amenazas, y se va. Cuando dice mañana, significa esta noche. Jackson asintió levemente. Sabía que ella tenía razón. Cada instinto apache que había aprendido le decía que debían prepararse para la inminente confrontación. Alrededor de la medianoche, el viento cambió, trayendo un leve olor a humo. Jackson saltó de pie y corrió afuera. Detrás del viejo granero, las llamas danzaban, devorando la madera seca. Boone había iniciado su movimiento, dejando claro que no jugaría limpio. Ra agarró el brazo de Jackson con fuerza. «No salgas, es una trampa. Intentan atraerte». Jackson dudó un instante.
La furia le ardía en el pecho, pero comprendía la verdad de sus palabras. Correr ahora significaría ser el primer objetivo y caer en la emboscada. Aún así, observar el fuego devorar el granero, el lugar donde Jackson planeaba reconstruir y criar unos pocos caballos para una nueva vida, le encogió el pecho. El incendio no era solo madera, era su sueño consumido por las llamas de la violencia. La más calmada de las 8 hermanas, Tala, tomó una manta y corrió con Nema hacia el granero. Jackson la siguió. Las 3 trabajaron frenéticamente para apagar los últimos rescoldos antes de que alcanzaran la casa. La adrenalina les quemaba, y cada segundo contaba. De repente, un relincho desgarrador resonó en la oscuridad. Paja corrió hacia la puerta y cayó de rodillas, atónita. «Jackson, tu caballo». Solo quedaba la silla en la arena, las riendas destrozadas. Boone no necesitaba matarlo. Solo asegurarse de que no pudiera escapar. El mensaje de Boone era claro, grabado en la destrucción. Te quedarás y morirás aquí. Cuando el fuego se extinguió finalmente, todos regresaron a la cabaña. El agotamiento pesaba en sus cuerpos, pero el sueño era imposible. La amenaza permanecía viva, latente en cada sombra del rancho. Se reunieron alrededor de la chimenea, la luz proyectando sombras sobre los rostros jóvenes marcados por viejas heridas. Mirasu murmuró, voz temblorosa. Cualquiera que nos ayude también se convierte en objetivo. Jackson limpió el hollín de sus manos y respondió con firmeza. Lo sé, pero esta noche me salvaron todas ustedes. 8 pares de ojos se volvieron hacia él, en silencio. No era el silencio del miedo, sino de una conexión recién nacida, frágil pero resistente. Cada mirada transmitía comprensión y un compromiso implícito. Jackson comprendió que había cruzado un punto de no retorno junto a ellas. Arya habló, voz suave, pero firme. Solíamos creer que los extraños nunca estarían con nosotras. Su mirada, directa y afilada como flechas, se posó en Jackson. Tal vez estábamos equivocadas. Jackson no respondió inmediatamente. Les entregó a cada una taza de agua tibia, manos temblorosas por frío y miedo. Una piedra golpeó la ventana, sobresaltando a toda la casa. Envuelta alrededor de la piedra había un papel toscamente rasgado, con un mensaje escrito. Mañana tomaremos a la gente, tomaremos la tierra. Quien se resista será enterrado con ellos. Jackson leyó, dobló el papel y lo arrojó al fuego sin vacilar. Sus ojos brillaron con una determinación fría y aterradora. Desde ese momento dijo, nadie aquí está solo. Las 8 hermanas se miraron entre sí, luego al hombre que accidentalmente se había involucrado en su guerra y había decidido quedarse. Afuera, el fuego de Boone se había extinguido, pero otro fuego había nacido dentro. Jackson expresó su gratitud silenciosa. Gracias por estar aquí conmigo. La noche seguía cargada de tensión, pero la presencia de las hermanas y su confianza le daba fuerza. Cada sombra, cada crujido del rancho envejecido era una advertencia, pero también un recordatorio de su propósito. La mañana llegó con una luz pálida, lavada, como si incluso el sol temiera iluminar demasiado la tierra cargada de energía oscura. Jackson no había dormido. Y las 8 hermanas tampoco. Se turnaron para vigilar, escuchando cada cambio del viento, percibiendo la cercanía de un peligro aún mayor. Pero al amanecer, no fue Boone quien apareció. El sonido de cascos se acercó lentamente, con un ritmo firme y constante. Nada parecido al ritmo amenazante de la banda Daringer. Jackson salió al porche, rifle en mano, mientras las 8 chicas se preparaban, armas y flechas listas. Un hombre de mediana edad se acercó a caballo. Su cabello era plateado, ojos cargados con la experiencia de demasiadas vidas vividas, y una insignia gastada brillaba bajo el polvo del desierto. Marshal Reuben Pike, su presencia tranquila contrastaba con la tensión del amanecer. Levantó ambas manos, voz áspera por años de humo y esfuerzo, pero calmada. Baja el arma, Hale, no estoy aquí para causar problemas. Jackson no bajó el rifle, pero tampoco lo levantó más.
¿A quién buscas?, preguntó con cautela, observando cada gesto del hombre. No busco a nadie, respondió Pike. Se desmontó, abrió un maletín de cuero y sacó un paquete de archivos atados con una cuerda fina. Los documentos estaban manchados de humo, bordes chamuscados, como si hubieran escapado de ser borrados de la historia por completo. Los colocó en las manos de Jackson. Los Daringer. Los he seguido por más de 8 años. Asesinatos, sobornos, robos de tierras, eliminando cualquier rastro de sus crímenes contra las tribus nativas. Arya dio un paso adelante, mirada afilada como flecha apache, evaluando la verdad detrás de esas palabras. Jackson abrió la carpeta con cuidado. Las fotografías mostraban ranchos quemados, cuerpos enterrados apresuradamente, mapas de tierras ricas en agua que habían sido robadas. Cada página era una cuchillada al pasado de esa tierra, revelando la magnitud de la crueldad Daringer. Marshall Pike lo miró con gravedad. Esta vez es diferente. Tienes testigos vivos, 8 de ellos. Las hermanas permanecieron en silencio, cada una procesando la realidad de su poder y responsabilidad. La tensión era palpable, como el aire antes de una tormenta desértica. Si están dispuestas a testificar en corte federal, los Daringer caerán, continuó Pike, con voz firme. La posibilidad de justicia parecía cercana, pero también peligrosa. Miazu negó con la cabeza, el miedo reflejado en su rostro. Si testificamos, nos matarán antes de llegar a la corte. Pike asintió lentamente, sin minimizar el riesgo. No mentiré. Los Daringer saben que están vivas, y vendrán a terminar lo que comenzaron. Debemos mantener la línea hasta que llegue la ayuda federal. Jackson escuchó, comprendiendo que cada decisión traería consecuencias inmediatas y duraderas. El sol comenzaba a inclinarse detrás de las montañas, y Jackson sintió la presión aumentar. Cada sombra parecía un enemigo acechante. Arya observó el horizonte, ojos tensos, calculando cada movimiento de la tierra como si pudiera prever el ataque que se avecinaba. Los 8 sobrevivientes se prepararon para la defensa del rancho. Tala y Paja, expertas en el terreno, guiaron a Jackson y Pike señalando puntos débiles. Una sección del corral roto, un rincón ciego tras el granero, ventanas vulnerables. Todo fue evaluado con precisión táctica. Elra y Nema trabajaron en trampas de lazo, adaptando métodos de caza a la defensa mortal del hogar. Cada nudo, cada cuerda colocada con intención, esperaba atrapar al enemigo con la misma paciencia que habían aprendido de sus ancestros. Mirisu, Zoe y Yara se movieron rápidamente, recogiendo piedras y ramas secas, reforzando barricadas y reparando agujeros en las paredes. Cada movimiento era deliberado, calculado. El miedo no hablaba, pero la tensión llenaba el aire, mezclada con la determinación de no ceder ni un centímetro de tierra. Cuando la oscuridad cayó por completo, encendieron una única lámpara dentro de la casa. Jackson observó en silencio, viendo a las hermanas moverse con precisión. Su resistencia no era suerte. Su fortaleza provenía del dolor, la experiencia y la unidad que habían forjado con sangre y sufrimiento. Pike colocó una mano sobre el hombro de Jackson. Aún podrías marcharte, Hale, no te culparía. Jackson apretó el rifle con fuerza. No dejaré atrás a ninguna de ellas, ni una sola. La confianza entre hombre y jóvenes guerreras se solidificaba, como hierro al rojo en el desierto. Se sentaron brevemente, permitiéndose unos minutos de descanso. Arya se acomodó junto a Jackson, respiración constante pero firme. Si mañana no sobrevivimos, empezó a decir. Jackson interrumpió con firmeza. Sobrevivimos. Todos nosotros. Sus palabras eran una promesa, un pacto silencioso que fortalecía la moral del grupo. Si no sobrevivimos, al menos salvarás más que nuestras vidas, continuó Arya. Salvaste a nuestra gente. Jackson la miró, con un peso y un orgullo que no necesitaban palabras. El amanecer estaba cerca, y la guerra de la tierra que no le pertenecía realmente, pero que ahora debía proteger, se acercaba. El rancho quedó sumido en un silencio inquietante, solo roto por el crujir de la madera y el susurro del viento. Cada respiración era medida,
cada sombra observada. La noche parecía anticipar la violencia que el sol apenas comenzaría a revelar. Las hermanas permanecieron alertas, escondidas en posiciones estratégicas. Arya subió al ático del granero, vigilando la oscuridad con ojos de halcón. «Vienen», susurró. Jackson no escuchó caballos, pero su confianza en el instinto apache era absoluta. La preparación era su única garantía. Segundos después, el suelo tembló. No uno, sino muchos caballos avanzaban lentamente, formando un semicírculo que rodeaba el rancho. La amenaza era tangible, una marea oscura de figuras y sombras que buscaba romper la defensa improvisada. Boone apareció al frente, su silueta inconfundible incluso en la penumbra. Su largo abrigo negro se agitaba como alas de cuervo. «Jackson Hale, se te acabó el camino». Su voz resonó, firme y desafiante, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. Jackson se mantuvo firme, Winchester en mano. «No tengo intención de huir». Su voz era calma, inquebrantable. Boone rió, un sonido metálico que resonó como acero contra acero. «Entonces tomaré tu vida», anunció, levantando el brazo para disparar. El primer disparo resonó, golpeando un tablón junto a Jackson. Astillas volaron mientras Tala y Nema activaban trampas de cuerda, lanzando a dos hombres al suelo sin gritos, solo el impacto frío de la sobreconfianza. Cada acción era medida, calculada, una danza de supervivencia y venganza. Boone siseó ordenando encender la casa, pero Lerra, desde la vieja torre de vigilancia, disparó dos flechas con precisión mortal, hiriendo a los hombres que intentaban prender fuego, apagando las antorchas antes de que prendieran la madera. Pike respondió con disparos precisos desde la distancia, obligando a la banda Darringer a buscar cobertura tras arbustos y troncos. Boone no se enfureció, sonrió. «Bien hecho, Hale». Su satisfacción era un contraste inquietante con la mortalidad que rondaba la escena. Otra sección de la banda comenzó a rodear el rancho, acercándose por la línea del cercado roto bajo los sacos de arena. Jackson esperaba, preparado. Cuando el primer pie tocó la arena, la trampa se activó con un chasquido seco, lanzando arena y cegando a los atacantes momentáneamente. En el caos, Jackson cargó, usando el culatazo de su rifle para derribar al primer enemigo, mientras Pike cubría su espalda con disparos dirigidos. La coordinación era perfecta. Cada movimiento medido y ejecutado con la disciplina de quienes han enfrentado la muerte y sobrevivido. Boone espoleó su caballo, desenfundando su pistola y apuntando directamente a Jackson. Se acabó, Hale. Antes de que pudiera disparar, Arya saltó desde el techo, su arco tensado y flecha lista, apuntando al corazón de Boone. El aire estaba cargado de tensión, como si el desierto contuviera la respiración. La flecha alcanzó al caballo de Boone, que se encabritó violentamente. Perdió el control y cayó al suelo. Jackson ya estaba allí, rifle cargado, mirando a Boone. Sus ojos se encontraron, uno lleno de arrogancia congelada, el otro con una resolución de acero inquebrantable. El estruendo de cascos se mezclaba con la tensión del silencio previo a la tormenta. Jackson y Arya compartieron una mirada, entendiendo que cada movimiento podría significar vida o muerte. La batalla que había comenzado era solo el preludio de una guerra mayor. Boone trató de levantarse, furioso, pero la caída había sido brutal. Su arrogancia se desvanecía mientras Jackson apuntaba con firmeza, respirando con control. Cada segundo contaba. Cada respiración podía decidir quién sobreviviría y quién no tendría oportunidad de levantarse de nuevo. Las 8 hermanas permanecían en sus posiciones, tensas y listas. Tala y Paja vigilaban los flancos, asegurándose de que ningún hombre se deslizara por los laterales. Cada mirada era un cálculo, cada movimiento evaluado. El rancho se había convertido en un campo de defensa viva. La flecha de Arya había demostrado que la precisión y la fuerza de la Apache podían superar incluso la experiencia de un hombre como Boone. La desesperación comenzaba a mostrarse en el rostro del enemigo, y Jackson supo que el control estaba cambiando lentamente.
El viento arrastraba polvo y arena por el rancho, mezclándose con los restos del fuego anterior. Los atacantes intentaban reorganizarse, pero las trampas y la planificación meticulosa de las hermanas impedían cualquier avance. Cada hombre que caía aumentaba la moral de los defensores. Boone gritó órdenes, pero su voz sonaba hueca ante la resistencia inesperada. Jackson disparó con precisión, obligando a los demás a cubrirse nuevamente. Pike estaba a su lado, cubriéndolo, disparando sin descanso. Cada bala una afirmación de que no retrocederían ante el terror ni la intimidación. Mirisu y Zoe trabajaban silenciosamente en los refuerzos de la puerta principal, asegurándola con tablones pesados. El crepitar de la madera, al ser asegurada, resonaba como un golpe en el corazón de la banda Derringer, mostrando que cada paso de avance sería un desafío casi imposible. Ellerra y Nema disparaban flechas y lanzaban piedras con exactitud mortal, alcanzando manos que sostenían antorchas y herramientas. Cada ataque era medido, letal, diseñado para incapacitar sin perder a ninguno de los defensores. La precisión apache brillaba, endurecida por años de necesidad y supervivencia. Boone intentó huir hacia la llanura abierta. Su caballo herido cojeaba violentamente. Jackson apuntó, pero no disparó. No necesitaba matar más, solo demostrar que cada acción tenía consecuencias. Las hermanas miraban, comprendiendo la estrategia silenciosa de su aliado, aprendiendo que la justicia podía ser administrada sin derramar sangre innecesaria. El cielo empezaba a aclarar, mostrando las primeras luces del amanecer. Cada sombra proyectada sobre la arena parecía más nítida, cada detalle más visible. La calma del desierto estaba a punto de estallar en una confrontación final, y todos lo sabían, sintiendo la tensión como un pulso en sus venas. De repente, un relincho distante indicó la llegada de refuerzos. Jackson levantó una mano, señalando a las hermanas que permanecieran alerta. Marshall Pike apareció junto a ellos. Su presencia un recordatorio de que la justicia no estaba sola, y que la autoridad finalmente podía equilibrar la balanza. Decenas de linternas encendieron la oscuridad desde el oeste. La caballería federal había llegado. La banda Derringer, viendo los refuerzos, dejó caer sus armas en un acto de desesperación y rendición. Boone fue atado, su furia visible, mientras comprendía que la batalla había terminado sin más muertes. El enfrentamiento había durado menos de 10 minutos, pero el impacto sería duradero. Jackson miró a las 8 hermanas, cuyos ojos reflejaban una mezcla de horror y alivio. Cada cicatriz, cada marca de sufrimiento, había servido para forjar una victoria compartida, un futuro posible entre las ruinas. El rancho estaba devastado, el granero reducido a un esqueleto de madera quemada, cercas quebradas y el pozo arrancado del suelo. Cada detalle contaba la historia de la lucha y la resistencia, mientras el polvo del desierto se asentaba lentamente sobre la tierra marcada por la violencia. Arya se acercó a Jackson, entregándole un pequeño trozo de madera. «Empezamos aquí», dijo con firmeza. Jackson asintió, comprendiendo que no se trataba solo de reconstruir estructuras, sino de reconstruir vidas, confianza y la conexión entre personas que habían elegido defender lo que era justo. Dividieron las tareas. Pea y Tala reconstruyeron la cerca este, mientras Elra y Mirisu excavaban un canal temporal para el agua subterránea. Nema, Yara y Zoe recolectaban cada tabla y fragmento de madera para levantar una nueva esquina del granero. Cada acción era un paso hacia la recuperación. El aire estaba lleno de energía extraña, mezcla de agotamiento y esperanza. La sensación de limpiar una vida rota, de reconstruir lo que había sido destruido, impregnaba cada movimiento. Incluso Pike respiraba más ligero, consciente de que la justicia, aunque tardía, finalmente podía cumplirse. El sol del mediodía iluminaba el rancho, mientras Jackson y las hermanas compartían su primera comida tras la batalla: maíz asado, galletas secas y algunos frutos de cactus. La sencillez de la comida contrastaba con la intensidad de la noche pasada, pero había calidez en la unión silenciosa. Nema sostuvo un pedazo del mapa. Nuestro padre lo dividió en 8 partes para protegerlo, pero
¿Realmente lo necesitamos ahora? Arya miró a Jackson y al terreno circundante. No, porque la tierra ya no pertenece a los Daringer ni a ningún invasor. Cada hermana colocó su fragmento del mapa sobre la mesa, formando la ruta antigua del agua que su padre había protegido con su vida. Jackson habló en voz baja. Pueden reclamar todo. No retendré nada. La historia de la tierra y la familia se unía en ese gesto. Arya negó con la cabeza, firme. No vinimos a quitártela. Vinimos a compartirla contigo. Jackson la miró, preguntando con el gesto y la voz. La rareza de su sonrisa calentó el desierto occidental. Una muestra de respeto y gratitud hacia aquel que eligió quedarse y proteger. Porque te quedaste cuando podías irte, continuó Arya. Porque protegiste a quienes el mundo decidió no salvar, y porque nos salvaste de un destino que nadie más se atrevió a enfrentar. Cada palabra resonaba con fuerza, sellando un pacto silencioso entre ellos. Las 8 hermanas asintieron al unísono, silenciosas pero unidas. Jackson las observó largo rato antes de finalmente decir: Entonces, a partir de ahora, reconstruiremos este hogar juntos. La decisión marcaba un comienzo, una familia forjada en las cenizas del pasado y la determinación del presente. Para la tarde, levantaron la primera tabla del nuevo granero. Cada golpe del martillo resonaba como una promesa. Lo que antes fue destruido, renacería. La vasta extensión del desierto observaba en silencio, testigo del esfuerzo humano de crear hogar y esperanza entre ruinas y sombras. Jackson y las 8 hermanas tomaron una elección que pocos se atreverían a hacer: elegir la bondad, la justicia y la cooperación por encima de la venganza. No compartían sangre, pero sí un vínculo más profundo, el coraje de reconocerse como humanos, defensores de la tierra y de la vida. En ese momento, al ponerse de pie juntos, reconstruyendo la tierra olvidada, demostraron que la justicia no proviene únicamente de balas o leyes, sino de corazones lo suficientemente valientes para amar y proteger en medio de la destrucción. El sol se estaba ocultando detrás de las colinas rojizas, pintando de naranja y rojo las ruinas del granero y las cercas quebradas. Jackson revisaba los restos de la barricada, mientras las 8 hermanas supervisaban los últimos detalles de su defensa improvisada. Tala y Paja caminaban entre las líneas, ajustando piedras y ramas secas para crear obstáculos. Cada movimiento estaba calculado, cada acción pensada para maximizar la protección del rancho. No había prisa, pero tampoco podía permitirse errores. La amenaza de Boone y su banda seguía latente. Lyra y Nema inspeccionaban las trampas colocadas alrededor de la propiedad. Las líneas de tripas y piedras afiladas se extendían como una red invisible, diseñada para incapacitar sin dejar oportunidad a quienes intentaran infiltrarse. La tensión era tangible en cada respiración. Mirisu, Zoe y Yara reforzaban las paredes del granero con tablas recuperadas y vigas improvisadas. Cada golpe de martillo resonaba como un tambor en el desierto. El esfuerzo físico y la concentración combinados demostraban que estas jóvenes habían aprendido a sobrevivir a cualquier adversidad. Jackson caminaba entre ellas, observando, corrigiendo, pero sin intervenir demasiado. Su presencia era guía y apoyo, no imposición. Cada hermana se movía con precisión, sus movimientos sincronizados, una coreografía silenciosa nacida de la urgencia y la necesidad de proteger lo que amaban. El aire se volvía frío a medida que la noche caía sobre el rancho. La luz del fuego y de las linternas proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre la arena, haciendo que cada figura se viera más imponente, más decidida. Pike apareció con 2 mulas cargadas de suministros, bajando sacos de arena, alambres de púas y lámparas de aceite. La autoridad federal finalmente estaba presente, un recordatorio de que la justicia podía tener aliados incluso en la soledad del desierto. Jackson y Pike colocaban defensas adicionales alrededor del pozo y los puntos vulnerables de la vivienda principal. Cada tabla, cada piedra, cada cuerda estaba destinada a retrasar a cualquier intruso
y dar tiempo para reaccionar. Cada medida era vital, cada error fatal. Las hermanas repartieron las armas y flechas entre ellas, revisando que todo estuviera listo. No se trataba solo de pelear, sino de sobrevivir. Sus manos temblaban apenas, no por miedo, sino por el cansancio acumulado de noches sin dormir y horas de preparación. Arya permanecía en el ático del granero, observando el horizonte, sus ojos como flechas. Jackson la miró de reojo, comprendiendo que su instinto apache era infalible. Cada movimiento, cada sombra, cada sonido era analizado por ella antes de que el enemigo se acercara. El viento del desierto soplaba con fuerza, arrastrando polvo y arena, mezclándose con el aroma de la madera quemada y los restos del fuego anterior. Todo parecía en calma, pero Jackson sabía que esta tranquilidad era solo la antesala de la tormenta. Un relincho lejano hizo que todos se tensaran. Las hermanas mantuvieron la calma, siguiendo los movimientos de Jackson y Pike. No se trataba solo de observar, sino de anticipar. Cada segundo podía cambiar el destino de quienes se encontraban en ese rancho olvidado. Lerra bajó del techo y ajustó una cuerda de la trampa frente a la entrada principal. Nema colocó piedras afiladas y ramas listas para caer sobre los intrusos. Cada acción era rápida, eficiente, un resultado de meses de aprendizaje forzado por la violencia que los rodeaba. Mirisu y Zoe revisaban los barriles de aceite y los preparaban como posibles barreras de fuego. La estrategia era clara, defensa activa y pasiva. Todo debía estar listo antes del amanecer, cuando la luz revelaría cada movimiento del enemigo y su intención de atacar. Yara colocó flechas adicionales en su carcaj, revisando la cuerda tensada entre dos árboles para crear una trampa improvisada. La noche se volvía un lienzo oscuro, sobre el cual se pintaría la siguiente batalla. Cada detalle podía significar la diferencia entre vida y muerte. Jackson y Pike evaluaban la distribución de los defensores, asegurándose de que cada hermana tuviera una posición estratégica. No solo se trataba de fuerza, sino de inteligencia y coordinación. Las habilidades de cada una serían la clave para sobrevivir al ataque inminente. El sol se había ocultado completamente, dejando el rancho envuelto en sombras. Las linternas proporcionaban un brillo cálido, pero limitado. Las siluetas de las hermanas y de Jackson se movían entre barricadas improvisadas, un ballet silencioso de preparación y vigilancia constante. Tala observaba cada rincón del terreno, buscando cualquier indicio de movimiento. Paja ajustaba las trampas en el lateral, asegurando que nada quedara al azar. La coordinación entre ellas era impecable, como si cada acción estuviera escrita en la memoria de sus cuerpos. El aire estaba cargado de tensión y anticipación. Cada sonido, desde un susurro de viento hasta el crujido de la madera, era analizado. Jackson y Pike compartían una mirada silenciosa, conscientes de que el amanecer traería el juicio que determinaría si sobrevivían o no. Lerra se movía con rapidez entre posiciones, asegurándose de que cada arma estuviera lista. Nema permanecía cerca de Arya, aprendiendo, observando, absorbiendo cada instrucción. La noche se volvía una escuela de estrategia y resistencia, donde la paciencia era tan vital como la fuerza física. Mirisu y Zoe vigilaban la entrada del granero, alertas a cualquier sombra que pudiera aparecer. Cada golpe de martillo y cada ajuste en las defensas reforzaba la confianza mutua. La preparación era una forma de resistencia, una manera de enfrentar al enemigo antes de que él actuara. Yara ajustó el último de los barriles, asegurando que estuvieran en posición para bloquear posibles entradas. Jackson respiró hondo, observando a las hermanas. Nunca había visto una fuerza tan concentrada y resiliente en jóvenes tan marcadas por el sufrimiento, pero con un espíritu inquebrantable. El silencio se adueñó del rancho mientras la noche avanzaba. Solo se escuchaba el viento y el crujido de la madera. Las hermanas se movían con precisión. Jackson vigilaba. Pike planeaba cada paso. Todo estaba listo para enfrentar la inevitable llegada de la banda Darringer y Boone. Arya subió nuevamente al ático,
observando el horizonte en busca de cualquier signo de movimiento. Jackson se quedó junto a ella, consciente de que su instinto apache podría salvarlos. Las sombras de la noche se volvían su aliada y enemigo a la vez. La tensión era palpable. Cada respiración, cada mirada, cada movimiento tenía un peso crucial. El rancho estaba preparado, pero la incertidumbre y el peligro latían en cada rincón. Todos sabían que la prueba final estaba cerca, que la noche decidiría su destino. La noche se volvió más oscura, cargada de un silencio tenso. Jackson se movía entre las sombras del rancho, Winchester en mano, mientras las 8 hermanas permanecían en sus posiciones estratégicas, listas para responder a cualquier movimiento enemigo. Un relincho lejano cortó el aire, y todas las miradas se dirigieron hacia el horizonte. Jackson asintió ligeramente, comprendiendo que la banda de Boone estaba cerca. La tensión aumentó, y cada respiración parecía resonar como un tambor que anunciaba la guerra. Arya permanecía en el ático del granero, observando cada sombra con ojos atentos. Su instinto apache captaba cada cambio, cada silueta que se movía entre las dunas y las sombras de los arbustos cercanos, preparando a las hermanas para la inminente confrontación. El primer disparo rompió la quietud de la noche. Una bala chocó contra una tabla cercana, astillándola en fragmentos que cayeron sobre la arena. Tala y Nema activaron una línea de trampas, derribando a 2 hombres que habían subestimado la preparación del rancho. Boone avanzaba a la cabeza de su grupo, su largo abrigo negro flotando con cada movimiento. Su presencia imponía miedo, pero también determinación. Jackson se mantuvo firme, cada músculo tenso, cada ojo atento al próximo ataque, consciente de que el primer error sería mortal. Él era, desde su torre de vigilancia, disparó 2 flechas certeras, alcanzando las manos de quienes intentaban encender fuego en la entrada. Los torches cayeron, extinguiéndose al instante. La coordinación de las hermanas demostraba horas de preparación y entrenamiento forzado por la necesidad. Marshall Pike respondió con disparos precisos desde su posición, obligando a los Darringer a cubrirse detrás de arbustos y rocas bajas. Cada disparo era calculado, sin desperdiciar balas, con la certeza de que cada acción debía proteger la vida de las jóvenes y del rancho. Boone no mostró furia, solo una sonrisa fría. Su orgullo estaba herido, pero su estrategia no se alteraba. Señaló a otro grupo que rodeaba el rancho, buscando vulnerabilidades. Jackson y Pike anticiparon cada movimiento, ajustando posiciones, listos para cualquier emboscada o ataque lateral. Otro intruso cayó al activarse una cuerda tensada entre 2 postes. La trampa atrapó al hombre, enviándolo al suelo con un golpe seco. Las hermanas no se inmutaron. Su enfoque era implacable, fruto de años de aprendizaje en un mundo que les había quitado la infancia. Jackson cargó hacia un atacante que intentaba escapar hacia la entrada trasera, golpeándolo con el culatazo de su rifle. Cada movimiento era calculado, con precisión, evitando el caos que la banda de Boone esperaba generar para superar las defensas improvisadas del rancho. Arya bajó del ático con rapidez, apuntando una flecha hacia Boone, que estaba sobre su caballo. El proyectil impactó el flanco del animal, que se encabritó violentamente, derribando a su jinete. Boone cayó al suelo, pero rápidamente buscó su arma, su mirada llena de rabia y arrogancia. Jackson se adelantó, rifle listo, observando al hombre caído frente a él. Su respiración era controlada, su mirada fija. Boone intentó sacar un cuchillo, pero Arya ya estaba junto a Jackson, flecha tensada, apuntando con seguridad al pecho del enemigo. El rugido de cascos se escuchó nuevamente desde el oeste, y docenas de linternas iluminaban el desierto. La caballería federal había llegado. Marshall Pike gritó anunciando que los refuerzos estaban aquí para asegurar que nadie escapara, y que la Darringer Gang sería contenida. Al ver la caballería, los hombres de Boone soltaron sus armas y levantaron las manos. La batalla había durado menos de 10 minutos, pero cada segundo había estado cargado de tensión, estrategia y riesgo extremo. Ninguna vida se perdió, pero las cicatrices emocionales eran profundas. Jackson observó a las 8 hermanas,
aún en posiciones defensivas, respirando con fuerza, cubiertas de polvo y sudor. Las paredes del granero eran solo un marco ahora, las cercas destruidas y los barriles quemados, pero la determinación de sobrevivir se mantenía intacta en sus rostros. Boone estaba atado, su mirada ardía de ira y humillación. Jackson y Arya lo vigilaban, asegurándose de que no representara peligro. La sensación de justicia temporal llenó el aire, mezclándose con el olor a cenizas y la arena removida por el caos reciente. Las hermanas se acercaron al granero, recogiendo armas y revisando que todos estuvieran bien. La respiración agitada de Nema y la firmeza de Arya mostraban la mezcla de miedo y alivio. Habían sobrevivido a lo imposible, y la conexión entre ellas se sentía más fuerte que nunca. Jackson se sentó junto al fuego residual, observando las sombras bailar sobre la arena. Marshal Pike hizo lo mismo, revisando las defensas y asegurando que la caballería mantuviera control sobre los prisioneros. Todo debía estar seguro antes del descanso, pero el peligro nunca desaparecía del todo. Arya se acercó a Jackson, con voz calmada pero firme. Recordó que no debían relajarse demasiado, que los Daringers eran persistentes. Jackson asintió, consciente de que esta batalla era solo una de muchas que podrían seguir, pero por primera vez sentía que tenían ventaja. El viento del desierto llevaba consigo el olor de humo y polvo, mezclándose con el aroma metálico de las armas. Cada movimiento de las hermanas y de los federales era silencioso, medido, un testamento de la preparación y resiliencia que habían demostrado durante toda la noche. Las armas fueron revisadas, las trampas aseguradas, y Jackson se permitió un momento para inhalar profundamente. La noche estaba llena de ecos, de promesas de justicia y de miedo latente. Cada sombra era un recordatorio de la fragilidad de la victoria, pero también de su poder. Marshal Pike revisaba los documentos de evidencia, mientras Jackson y las hermanas compartían miradas silenciosas de comprensión. Cada uno sabía que el amanecer traería nuevas decisiones y que el combate no había terminado. Solo habían sobrevivido a la primera prueba del enfrentamiento final. La calma llegó lentamente, pero las hermanas no bajaron la guardia. Arya permanecía cerca de Jackson, vigilando el horizonte, mientras las demás descansaban en posiciones estratégicas. Cada respiración era medida, cada movimiento planeado, conscientes de que la siguiente amenaza podría surgir sin aviso. El rancho, aunque dañado, aún era su refugio. Cada tablón quemado y cada viga caída contaba la historia de su resistencia. Jackson observó a las hermanas, sintiendo un profundo respeto. Estas jóvenes no solo habían sobrevivido, sino que habían demostrado fuerza y unidad ante la adversidad. La noche avanzó, y finalmente el viento llevó un silencio pesado sobre el desierto. Jackson y Pike se sentaron cerca de las hermanas, compartiendo un momento de tregua. Nadie dormía completamente. La vigilancia era constante, y la estrategia aún vivía en cada pensamiento y gesto. La primera luz del amanecer apenas rozaba las colinas rojas. El rancho seguía en pie, marcado por la batalla, pero intacto en espíritu. Jackson miró a las 8 hermanas, y juntos comprendieron que su unión, valor y preparación habían sido la clave para sobrevivir al caos y la amenaza. El amanecer bañó el rancho con una luz pálida, revelando los daños de la noche. Cenizas, madera quemada y cercas destrozadas contaban la historia del enfrentamiento. Jackson respiró hondo, evaluando el terreno mientras las hermanas se preparaban para reconstruir lo perdido. Arya se acercó a Jackson con una pieza de madera en la mano. Sus ojos reflejaban determinación y gratitud. «Comenzamos aquí», dijo. Jackson asintió, comprendiendo que cada tablón colocado sería un acto de resistencia, un símbolo de su unión y resiliencia frente a la violencia. Pea y Tala comenzaron a levantar la cerca este, clavando cada tabla con cuidado. Cada golpe del martillo resonaba en el desierto, un ritmo que combinaba con el viento y los recuerdos de la noche anterior. La fuerza del trabajo devolvía esperanza. Ra y Mirisu cavaban un canal temporal siguiendo el recorrido subterráneo del manantial que su padre había protegido.
Cada pala removía tierra con precisión, recordando cada curva del agua que aseguraba la vida del rancho. Era un acto de memoria y reivindicación. Nema, Yara y Zoe recogieron cada trozo de madera útil y comenzaron a enmarcar la nueva esquina del granero. Cada clavo, cada unión, era un gesto de reconstrucción, una declaración silenciosa de que el rancho volvería a ser hogar y refugio seguro. El aire estaba cargado de energía, una mezcla de agotamiento y esperanza. Marshall Pike observaba los daños con ojos evaluadores, asegurando que ninguna trampa quedara activa y que las defensas estuvieran listas en caso de que los Daringers intentaran regresar antes de que la justicia llegara. Jackson pasó de un grupo a otro, guiando y apoyando. No era solo fuerza física lo que ofrecía. Su presencia calmaba, coordinaba y motivaba. Cada gesto reforzaba la confianza de las hermanas en sí mismas y en la lucha por mantener su tierra. Las primeras horas del día se llenaron de trabajo silencioso. Cada hermana conocía su papel: levantar cercas, reconstruir el granero, proteger el canal de agua y asegurar el perímetro. Todo era un ballet de precisión, esfuerzo y compromiso con la supervivencia. El sol subía, iluminando las cicatrices del rancho. Jackson se detuvo un momento, respirando profundamente. Podía sentir la tierra bajo sus botas, caliente y fértil, un recordatorio de que, pese a la violencia, la vida podía renacer si se luchaba por ella. Arya reunió a las hermanas alrededor de la mesa improvisada. Cada una colocó su pieza del mapa, reconstruyendo la ruta del manantial. Jackson observó en silencio, entendiendo que no solo estaban compartiendo un recurso, sino también su historia y la memoria de su padre. La reconstrucción avanzaba con un ritmo constante. Tala y Pia completaban la cerca mientras Lerra y Mirisu terminaban el canal. Nema, Yara y Zoe reforzaban el granero con cada clavo colocado, creando una estructura más fuerte y segura, símbolo de su resistencia y unidad. Marshall Pike revisó nuevamente los documentos, asegurando que los Daringers no tuvieran posibilidad de evadir la justicia. Cada prueba reunida, cada testimonio documentado, aumentaba la sensación de que la violencia de la noche anterior sería solo un recuerdo, y no un ciclo eterno. Jackson ayudó a las hermanas a levantar la última viga del granero. La madera crujió bajo su peso, pero resistió. Era un acto simbólico. De las cenizas del pasado surgía una estructura firme, como su determinación y la protección mutua entre todos los que defendían la tierra. Arya se sentó un momento, observando el horizonte. Sus ojos reflejaban la tranquilidad momentánea. El viento del desierto ahora traía consigo no solo polvo y calor, sino también una sensación de renovación, como si el rancho mismo respirara un nuevo aire de esperanza. Las hermanas se reunieron alrededor de Jackson y Pike, compartiendo un breve respiro. Sus rostros mostraban fatiga, pero también orgullo. Cada cicatriz, cada rasguño, era testimonio de la valentía. Habían sobrevivido al peligro, habían defendido su historia y reafirmado su derecho a existir en ese lugar. Nema sostuvo un fragmento del mapa, observando cómo las piezas encajaban perfectamente. «Nuestro padre nos enseñó a proteger esto», dijo con voz suave. Jackson asintió, comprendiendo que no se trataba solo de tierra o agua, sino de preservar identidad, cultura y legado. El granero comenzó a tomar forma nuevamente. Cada tabla, cada soporte colocado por las hermanas, y Jackson parecía devolverle al rancho su alma. Era más que un edificio. Era un símbolo tangible de resistencia, unidad y justicia que había prevalecido sobre la violencia. Las sombras del pasado aún se sentían en el aire, pero la luz del día disipaba lentamente el miedo. Jackson y las hermanas trabajaban coordinadas, sin palabras innecesarias. Cada movimiento era medido, una danza silenciosa de reconstrucción y compromiso con la vida que habían salvado. Pike vigilaba los alrededores, atento a cualquier señal de los Daringers. Su experiencia como marshal federal era invaluable. Sabía que la justicia se acercaba, pero también que la preparación del rancho y la cooperación de Jackson y las hermanas eran la diferencia entre la seguridad y el desastre.
El sonido de martillos y palas se mezclaba con el viento del desierto. Cada golpe y cada movimiento construían más que estructuras físicas. Fortalecían la moral y la determinación. La noche anterior había demostrado que la unión y el coraje podían enfrentar cualquier amenaza. Arya miró a Jackson, con una mezcla de respeto y gratitud. «Gracias por quedarte», dijo. Jackson sonrió ligeramente. «No podía irme. No después de lo que vi y de lo que ustedes significan. Era más que protección. Era un compromiso con la justicia y la humanidad. Al mediodía, el rancho comenzaba a parecer un lugar seguro nuevamente. Las cercas estaban completas, el granero reforzado, el canal protegido. Cada hermana estaba exhausta, pero su trabajo había creado algo duradero, un refugio que simbolizaba su resiliencia y su capacidad de enfrentar cualquier desafío. Jackson y Pike compartieron una breve conversación sobre la seguridad futura y la logística de justicia. Las hermanas escuchaban, aprendiendo que no solo habían sobrevivido, sino que podían jugar un papel activo en proteger su tierra y asegurarse de que la violencia no se repitiera. La luz del sol iluminaba los rostros de las hermanas mientras colocaban los últimos clavos. Jackson observó el rancho, satisfecho y orgulloso. La batalla había terminado, pero el trabajo continuaba. Cada estructura levantada, cada esfuerzo compartido, consolidaba la esperanza y la supervivencia de todos. Finalmente, las 8 hermanas se reunieron alrededor de Jackson y Pike. Arya colocó la última pieza del mapa sobre la mesa. «No vinimos a quitar la tierra», dijo con firmeza. «Vinimos a compartirla, a reconstruir juntos». Jackson asintió, entendiendo que la alianza era más fuerte que cualquier conflicto. El desierto observaba en silencio mientras los sobrevivientes del rancho se preparaban para enfrentar el futuro. El viento ya no traía amenazas, sino la promesa de un hogar reconstruido. Justicia, unión y resiliencia se respiraban en cada rincón del terreno. Al caer la tarde, las hermanas y Jackson comenzaron a planear la reconstrucción completa del rancho. Cada clavo y cada tabla representaba una decisión consciente de proteger lo que era justo, de transformar un lugar marcado por la violencia en un hogar lleno de esperanza. El día terminó con la sensación de logro y seguridad. Marshall Pike se despidió, confiando en que las hermanas y Jackson habían demostrado que el valor, la unidad y la justicia podían prevalecer. El rancho estaba vivo nuevamente, y el futuro prometía resistencia, paz y dignidad.